La parroquia de San Miguel de Oñate acoge varias muestras del patrimonio guipuzcoano. Dos de sus retablos son un claro ejemplo de la técnica del brocado aplicado. En Guipúzcoa solo existen 6 piezas elaboradas con esta técnica. La mitad de ellas está en Oñate y 2 en esta parroquia. Ainhoa Rodríguez ha basado su tesis doctoral en estudiar esta técnica decorativa que da relieve a las superficies tratadas. Es una técnica que se utilizó, como he dicho, en los siglos XV y XVI, en fundamentalmente las ropas de los personajes de aquella época o en objetos de los hogares, pero siempre en telas. Y por eso mismo, bueno, es una técnica que intenta reproducir esa misma técnica textil. Por ejemplo, aquí se pueden ver restos de lo que es brocado aplicado, y luego también en combinación con otras técnicas pictóricas en relieve que, por ejemplo, como he dicho, no son brocado aplicado, pero son relieves obtenidos con masa de papel. Una de las características fundamental para decir que se trata de brocado aplicado es estaño, lámina de estaño, que es lo que proporcionaba relieve a esta técnica fundamentalmente. Para conseguir relieve, los huecos eran rellenados con masas de diferentes componentes, colas orgánicas, aceites o ceras, y siempre en combinación con distintos materiales pictóricos. En el análisis de los rellenos se han llegado a encontrar algunos materiales inusuales. Hay pues diferentes materiales pictóricos que luego se utilizaban para dar color también a los brocados aplicados en las capas externas. Por ejemplo, partículas de cristal, que es un material que, según vimos en la Universidad de Harvard con los químicos, se utilizaba sobre todo en cerámicas, pero raro encontrar en rellenos. Luego, en cuanto a aglutinantes de esos materiales pictóricos, se ha podido encontrar diferentes tipos de colas orgánicas, fundamentalmente colas orgánicas, y luego también otra gran parte han presentado aceites y cera. Una lupa con una pequeña linterna incorporada es suficiente para localizar el brocado aplicado en las distintas escenas del retablo. Recoger una muestra que posteriormente será analizada en el laboratorio resulta una tarea más delicada. Se trata de un proceso destructor, por lo que las muestras que se toman son muy pequeñas, donde el brocado no está entero y en zonas poco visibles. En los análisis del laboratorio se comprobará la composición de los materiales y el estado de deterioro en que se encuentran los brocados aplicados, así como las causas del mismo, es decir, los tratamientos y productos aplicados en intervenciones anteriores. En general, muchas otras técnicas pictóricas, al no tener relieve, es más fácil tanto conservar como restaurar, es decir, darle su aspecto, entre comillas, original. Pero el brocado aplicado, como he dicho, si por ejemplo tenía una cera, a la hora de conservarlo, es decir, por ejemplo, volverlo a pegar o unir a la superficie de la obra, no se puede utilizar ni presión ni calor. Al principio no se sabía su composición y entonces se utilizaba presión y calor y muchos de estos relieves llegaron a desaparecer. Ahora se conoce y entonces se evita la presión y el calor, se utilizan otros procedimientos y se conserva, es decir, se procura unir el brocado a la obra
sin más. Reproducirlo, darle su aspecto original, tal vez sería crear un gran falso, porque es una técnica muy compleja y nunca, al menos yo nunca he visto ninguna reproducción en relieve del brocado aplicado. Para elegir el método adecuado de restauración es necesario conocer a fondo el trabajo a restaurar. Los análisis de laboratorio permitirán conocer la estructura de la obra, así como los materiales que se utilizaron para su realización. El primer paso es la creación de estratigrafías a partir de las muestras tomadas en el retablo, es decir, se introduce la muestra pictórica en un preparado de resina que al endurecerse permite la aplicación de distintas técnicas de análisis sin dañar la pieza. La observación a través del microscopio óptico mostrará las características de la estructura. Gracias a este análisis se ha sabido que el brocado aplicado consta al menos de 8 capas. Las técnicas para identificar los materiales son más complejas. Para identificar los materiales orgánicos e inorgánicos se utilizan otras técnicas, como pueden ser microscopio electrónico de barrido, espectroscopía Raman, espectroscopía de infrarrojos y algunas otras. Refiriéndome a reactivos que se han podido utilizar, se han utilizado únicamente en las tinciones de proteínas y de lípidos. Actualmente los pigmentos son prácticamente sintéticos y en aquella época eran naturales. Sin embargo, aunque se han identificado en los brocados aplicados materiales pictóricos de la época, de los siglos XV-XVI, se han encontrado pues gran variedad, gran combinación de estos materiales. Los 6 retablos existentes en Guipúzcoa, en los que se han encontrado muestras de brocado aplicado, tienen todos las mismas características. Tras este primer estudio de los mismos, realizado en profundidad, será más sencillo aplicar las técnicas adecuadas en el momento de su restauración.